El primer libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en primera de Samuel, capítulo 18. Capítulo 18, casi comenzando el 19. Se recuerdan que nos quedamos en que después de la hazaña de David en la batalla contra Goliat, los que pues hace tiempo que no vienen a la clase pueden pues seguir las clases en el website nuestro. En el website, en la parte de clases, están todas las clases de Biblia, de Génesis hasta ahora, pero están las clases anteriores de Samuel, la introducción a David, todo lo que hemos visto de David en el website de nosotros puede verlo para que se ponga al día. Vimos cómo el éxito de David despertó la envidia de Saúl. Cuando las mujeres danzaban cantando, Saúl mató su millar, David sus miriadas. Dice que en el versículo 18:8 se irritó mucho Saúl y le disgustó el suceso, pues decía, dan miriadas a David y a mí millares, solo le falta ser rey. Y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. Vimos que Saúl, lo hemos dicho desde el principio, Saúl es el peor ejemplo de creyente que puede existir sobre la historia. Hemos visto en Saúl, así como hemos visto en David, el prototipo del creyente y de Cristo, vemos en Saúl el prototipo de todo lo malo que puede ser un creyente. Vemos como este libro que yo les conté que yo leí español decía que los peldaños de la degradación se bajan de 2 en 2. Quiere decir que para arriba cuesta trabajo subir, pero para abajo. Y eso le pasó a Saúl. Saúl iba de mal en peor. ¿Se recuerdan? Inseguro, no confiando en lo que Dios le decía, confiando en sus propias fuerzas. ¿Qué otro pecado tenía gravísimo? ¿Se acuerdan? Bueno, envidiosos ahora, pero había otro anterior a ese. Soberbio, extremadamente soberbio. Y ahora aparece este otro pecado que va unido a la soberbia, la envidia. La envidia es el arma de los mediocres. La envidia es el arma de aquellos que ven que otra persona tiene lo que tú tienes y en vez de imitarlo, lo quiere destruir. Y la envidia va unida a la soberbia. Por eso Satanás es soberbio y envidioso. La envidia va unida a la soberbia porque un soberbio se cree que eres lo último de todo. Y cuando ve que hay alguien que es mejor, cuando hay alguien mejor que nosotros, nos debe ayudar a imitarlo, a superarnos. El envidioso no. El envidioso, en vez de imitar, superándose, degrada al otro para ponerlo por debajo de ti. Eso le pasó a Samuel, eso nos pasa muchísimo a todos nosotros. Y yo le he estado hablando de este tema muchas veces, de la peor de las envidias. Una de las peores de las envidias es la envidia espiritual. Esa es la peor de todas las envidias, la envidia espiritual. Cuando tú envidias dones que el Señor le ha dado a otra persona o a otro ministerio de la iglesia, y tú en vez de tratar de imitar ese ministerio o esa persona, tú lo que tratas es de denigrar al ministerio o a la persona. Eso verdaderamente, esa es la obra del demonio. Y sabemos que Saúl, todos estos males venían en Saúl precisamente porque tenía una opresión demoníaca. Vemos al principio cuando ese espíritu se posesionaba de Saúl, que se ponía como un animal y Saúl lo calmaba cantando, que hablamos del poder de la canción, de los cánticos espirituales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Y dice después en el versículo 10, al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios y deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Tenía Saúl la lanza en la mano. Blandió Saúl la lanza y dijo, voy a clavar a David en la pared. Pero David le esquivó 2 veces. Eso es lo que hace la envidia. Saúl tenía que haber usado la lanza ¿contra quién? Contra Goliat. ¿Y contra quién la usa? Con el que sacó la cara por Israel. Esa es la característica del envidioso. El envidioso, en vez de atacar a aquello que lo disminuye, ataca a lo que lo reta. Eso es clásico de... Cuando Saúl tenía que haber usado la lanza, tuvo miedo. Y cuando tenía que haber guardado la lanza, la quiso usar. Todo guiado ¿por quién? Por un mal espíritu. Por un mal espíritu.
Y eso también, hoy en día es la falta de discernimiento. Saúl no usó el discernimiento. Saúl se dejó llevar por sus propias emociones que eran malas. Por eso nosotros los cristianos no podemos llevarnos por nuestras emociones. Tenemos que llevarnos por el don de discernimiento. Y por eso si hay que pedirle un don al Espíritu Santo, es el don de discernimiento. ¿Se acuerdan lo que lo dije? Me lo aplico yo mismo, lo que lo dije los otros días, que uno jamás debe tomar decisiones cuando tiene la cabeza caliente. Cuando uno está lleno de emociones, uno no debe tomar decisiones. Y lo aplico por experiencia mía personal. Cuando uno con la cabeza caliente toma decisiones, lo echa a perder. Porque no es el discernimiento de Dios quien actúa a ti, es el ego tuyo que está dañado o herido. Por eso siempre que tenemos un problema, hermano, tenemos que dejar pasar un poco de... Yo a veces que doy respuesta en EWTN, que me pongo bravo, me preguntan algo y doy una respuesta que cuando contesto 4 o 5 respuestas, viro para atrás y borro la respuesta que di y le cambio el tono, porque me doy cuenta que me dejé llevar por la tontería que me estaban diciendo. Pero yo puedo hacer eso porque la gente no lee las preguntas hasta que yo no las pongo. Pero muchas veces en la vida lo que decimos no se puede editar. Lo que se dice ya está dicho. Y por mucho que querramos enmendarlo, hay palabras que destruyen. Cuando lo decimos teniendo la cabeza caliente, o hablando espiritualmente, cuando no tenemos control de sí mismo. El don de discernimiento va muy unido al don de control de sí mismo. Entonces tenemos que pedir discernimiento y control de sí mismo. Hoy en día, como no tenemos ascesis, los que no saben lo que es la ascesis, es la disciplina de la iglesia que te enseña a dominar la carne y dejar que el espíritu controle la carne. Como hoy no tenemos ascesis, porque nadie quiere aprender a dominar la carne, todo el mundo lo que quiere es darle de comer a la carne, haciendo lo que a ti te da la gana. Cuando llegue el momento de ejercer control de uno mismo, no sabemos cómo. Y créeme, hermano, que cuando la cosa se enfría, nos pesa. Te creo en este señor que mató a otro señor en un cine Tampa por estar pasando un texto. Ahora ese señor ahora está totalmente arrepentido. Pero ¿tú sabes qué? Ya no hay vuelta atrás. Mató al otro y se mató él. Porque lo que le queda de vida está en la cárcel. Estoy seguro que si él hubiera parado un momento a calmarse, no mata a nadie. Esa persona, por haber matado a alguien, por estar mandando un texto, es que debía estar con una cantidad de cosas guardadas adentro de días, de años, que explotó en ese momento porque no sabemos tener control de nosotros mismos. Y evidentemente Saúl no sabía tener control. El que no tiene control de él mismo hace como Saúl. Actúa cuando no debe y cuando debe no actúa. Habla cuando no debe hablar y cuando debe hablar se queda callado. Dice en el versículo 12, temía Saúl a David porque el Señor estaba con David y de Saúl se había apartado. Y lo alejó Saúl de junto a sí, nombrándolo jefe de 1000, y entraba y salía a la cabeza de la tropa. David ejecutaba con éxito todas sus empresas y el Señor estaba con él. Viendo Saúl que tenía muchos éxitos, lo temió más. Todo Israel y Judá quería a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. Como que un dato muy interesante, David era una persona que se daba a querer. Y Israel lo quería. Saúl era una persona, por lo que podemos ver aquí, una persona retraída, una persona amargada, una persona llena de sensibilidad, que aquel me miró, que aquel me dijo, que aquel me quitó la oportunidad, que aquel... ¿Y qué hacía con eso? Hacerse odiar por los demás. Y en vez de decir, ¿qué tiene David que yo no tengo? ¿Qué hace David? Que es popular y no soy popular para ser popular yo. No. ¿Qué es lo que hace el demonio? Mata. Y no es que nosotros vayamos a coger una lanza y matar a nadie, pero como han dicho los santos padres y han dicho los papas, y dice el catecismo, hoy en día se mata más con la lengua que con una pistola. Inmediatamente cogemos la lengua y ¿qué? Disparamos. En los trabajos ni hablar. Como eso se ve. Pero también se puede ver a nivel espiritual, se puede ver mucho a nivel espiritual, créanlo o no. Por eso que tenemos que estar al tanto de esta parte de la carne, que en vez de llevarnos a imitar o rectificar, nos lleva ¿a qué? A matar. Acuérdense que estoy diciendo, aunque puede llegar a la muerte física, pero estamos hablando de la muerte más común, que es la muerte
moral o la muerte de la posición o de la moralidad o del estatus de una persona, o solamente emitiendo juicios malos para que la persona cambie de forma de pensar del otro. Dice en el versículo 17, dijo Saúl a David, voy a darte por mujer a mi hija mayor, Merab, tan solo con que me seas valeroso y luches las batallas del Señor. Saúl se había dicho que no muera por mi mano, sino por mano de los filisteos. Dijo David a Saúl, ¿quién soy yo y qué es mi vida y la casa de mi padre en Israel para ser yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo de entregar a Merab, la hija de Saúl, a David le fue entregada, la hija de Saúl a David fue entregada a Adriel de Mejolá. Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David. Se lo dijeron a Saúl y le agradó la noticia. Dijo Saúl, se le entregaré, pero será para él un lazo, pues caerá sobre él la mano de los filisteos. Saúl pues dijo 2 veces a David, ahora serás mi yerno. Ordenó Saúl a sus servidores, insinúen a David, mira que el rey te estima, también te estiman todos tus servidores, procura ser yerno del rey. Los servidores de Saúl dijeron estas palabras al oído de David, y David replicó, ¿les parece sencillo ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre. Comunicaron a Saúl, sus servidores, estas palabras dicho David. Respondió Saúl, digan hacia David, no quiere el rey dote, sino siempre pucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Tramaba el rey hacer sucumbir a David a mano de los filisteos. Los servidores comunicaron a David estas palabras y la cosa pareció bien a David para llegar a ser el yerno del rey. No se había cumplido el plazo cuando se levantó David y partió con sus hombres, mató a los filisteos 200 hombres y trajo a David lo que pidió. Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Temió Saúl, pues sabía que el Señor estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba. Aumentó el temor de Saúl hacia David y fue siempre hostil a David. Salían los jefes de los filisteos, pero en todas las incursiones obtenía David más éxito que los demás servidores de Saúl. Su nombre se hizo muy famoso. Vemos toda esta historia tan un poco pues extraña. Siempre yo les recuerdo a ustedes que estamos hablando de una cultura de hace más de 4000 años. Por eso no podemos... Siempre le he dicho a ustedes que la forma de leer la Biblia no es leerla con mentalidad del siglo XXI. Para entenderla tenemos que ponernos con mentalidad de cuándo se escribió, si no continuamente vamos a estar pues entendiendo lo que no es. Vemos la forma de actuar de los cobardes. ¿Cuál es la forma de actuar de los cobardes? Él no quería darle el frente a la situación. ¿Y qué hizo? Voy a buscar que lo maten los filisteos. Esa es la acción de los cobardes. Y es la acción de la serpiente. Ese es el que va... Por eso que al demonio desde el principio lo ponen en la palabra de Dios, lo representan como ¿qué? Como una serpiente. ¿Cuál es la característica una de las características principales de una serpiente? Es que es sutil. Se arrastra, pero es sutil, sigilosa. Cuando los animalitos que ellas comen, cuando la ven que llega, ya es porque ya se las tragó. O sea, es una de las características de la serpiente y por eso es que muy bien la palabra de Dios nos presenta al demonio como una serpiente, porque ¿cómo es el demonio? El demonio es sutil. Él no ataca de frente. Él va como las tentaciones. ¿Cómo las tentaciones? ¿Cómo le decía el demonio al Señor? Si tú eres hijo de Dios. Ese a nosotros a veces que no lo leemos detalladamente, pero ese, si tú eres hijo de Dios, es de una maldad impresionante. Porque él no le dijo, tú no eres hijo de Dios. Él le dijo, a lo mejor tú no eres hijo de Dios. ¿Sembró qué cosa? La cizaña, la duda. ¿Va y tú no eres hijo de Dios? Porque si le dices, tú no eres hijo de Dios, la persona reacciona, pero le dijo, ¿va y tú no eres hijo de Dios? Para tú probarme a mí que tú eres hijo de Dios, haz un milagro. Entonces, ¿Cristo a quién iba a estar obedeciendo? A Satanás. Por eso el Señor el demonio es así, el demonio no va de frente, el demonio es el padre de la duda. Por eso cuando los protestantes nos atacan, ellos vienen y te dicen, si la Virgen María
es virgen, ¿por qué en tal lugar dice que Jesús tuvo? Fíjate que ellos comienzan así, sí, ustedes dicen que el Papa, ¿por qué en la Biblia dice? Hay un artículo muy famoso de un sacerdote muy viejito que convirtió en un pastor protestante, que él, cuando el pastor lo fue a ver, le dijo, el viejito le dijo al pastor, tú sabes que tú estás hablando como el demonio, ¿no? Porque él le decía, sí, ustedes creen, y le leyó las tentaciones, y el pastor se dio cuenta que él estaba haciendo con el sacerdote lo mismo que el demonio hacía con Jesús. Y el artículo se llama El demonio protestante. Y no lo escribí yo, es un artículo muy viejo que está, búsquenlo en... Pero es que el demonio no te va de frente, el demonio va sutilmente. Y aquí a David, el Saúl no quiso tomar la decisión, lo voy a matar. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ver que lo maten. Ojo que después David va a hacer más o menos lo mismo. Pero la gran diferencia es que David no era un hombre soberbio. Y cuando se dio cuenta se arrepintió. Y Saúl nunca aceptó que él estaba equivocado porque él se lo sabía absolutamente todo. Pero aquí vemos cómo el mentiroso incumple su promesa. Le dijo que le iba a dar a la mayor, a Merab, y resulta que se la dio a otro y le dio una de las hijas más pequeñas a David. ¿Se acuerda quién hizo exactamente lo mismo? ¿Con quién? ¿Con quién se hizo esto en Génesis? Con Jacob. Cuando el padre de Elías y de Raquel lo engañó tantas veces. Eso es muy propio de la cultura no judía, oriental. Más que judío, oriental. Es muy propio de la cultura oriental. Sí, hasta el día de hoy es muy propio de... Así cuando ellos dicen algo se cumple, antes de llegar a decir ese algo hay que tener mucho cuidado en la negociación. Por eso tú ves todas esas negociaciones judías y palestinas que se prometen, vamos a hacer, y a la larga no termina nadie cumpliendo absolutamente nada. Es que no llegan ni a cerrar el pacto. Todo se va en negociación y voy a hacer esto y te voy a dar aquello y después nunca terminan cerrando A la vez que lo cierren ya la cosa está hecha, pero esa es la cultura, y esa es la cultura que tenía Saúl, pero no era la cultura que tenía David. Y entonces como él quería salirse de David, no lo mató, lo casó. O sea, no lo quería bien cuando lo casó con Mical. Y aquí aparece por primera vez en la palabra de Dios este personaje que se llama Mical. Mical es importante porque fue la primera esposa de David. Y Mical es una mujer fascinante del Antiguo Testamento y una mujer asombrosa. Al principio, pues, por supuesto, cometió un fallo que le costó muy caro, vamos a verlo después. Es la única mujer en toda la Biblia de la que se dice que ha amado a un hombre. En ninguna otra parte de la Biblia se dice que una mujer ha amado a un hombre. Mical es la primera que se dice que ella estaba enamorada de David, que ella amaba a David. Es la única que eligió un marido con el cual deseaba casarse, en contra de las prácticas del momento que el padre asignaba, como hizo con Mecar, el padre la asigna. Mical muy inteligentemente lograr unirse al hombre que ella. O sea que es una mujer bien interesante, bien interesante. Ella amaba tanto a David que vamos a ver después que varias veces le salvó la vida a David, inclusive yendo en contra de Saúl. Y este amor tan grande de Mical por tanto tiempo, al final se tornó en odio por una tontería. Un amor que tanto le costó, al final vamos a ver por una tontería. Ese amor se convirtió en odio, hizo que Mical fuera quitada del pacto de Dios. Vamos, bueno, no hemos llegado ahí, llegaremos. Mical era la hija menor del rey Saúl, un rey cuyo gobierno se extendía solo a una parte del país, o sea, era rey del medio Israel. La princesa vivía en Gilbeá, que este pueblo está muy ligado a la historia de Saúl, y después Saúl va a morir ahí mismo, que era donde salió Saúl de Gilbeá, que está situado a 8 kilómetros de Jerusalén, y en un par de semanas estaremos por allí, por Gilbeá. Y era donde, ¿se acuerdan? Donde Saúl puso la corte y el palacio. Recuerdan que hablamos mucho de eso, que Saúl, en vez de irse a un lugar nuevo, fue al mismo lugar de la tribu de Benjamín, donde nunca debió de haber regresado. Y Saúl, aunque estaba agradecido a David porque apaciguaba su espíritu con
con el arpa y los cantos, al mismo tiempo despreciaba a David. Él no entendía la humildad de David, que después de haber derrotado a Goliat, ¿qué es lo que hacía? Tocaba el arpa para... Tú sabes, porque también el soberbio no es agradecido. No importa lo que tú lo hagas a un soberbio, el soberbio nunca te lo va a agradecer porque piensa que se lo merece. O sea que si ustedes, como hemos dicho continuamente desde que estamos estudiando el Antiguo Testamento, las personas no han cambiado. Cambia la tecnología, la forma de vestirse, pero siguen exactamente igual. Vemos a David, triunfador de los filisteos, vemos que se casó con Mical, hija de Saúl, que le dijo que no necesitaba dote. ¿Qué cosa era la dote? La dote en la antigüedad era el dinero que el novio entregaba al padre de la novia como compensación por los gastos que había tenido en criarla, alimentarla y mantenerla. No, eso es cierto, eso es lo que era la dote. Eso fue hasta el siglo XIX, siguió siendo la dote. Hasta el siglo XIX, toda mujer que se casaba, el padre tenía que entregar una dote. Y si el padre no entregaba una dote, una muchacha que no tuviera dote, no se casaba. Por eso se recuerdan que hacía San Nicolás de Esmirna. San Nicolás de Esmirna echaba bolsas de dinero por las chimeneas de las muchachas que no tenían dote para que se pudieran casar. Y es que más que en muchos monasterios no aceptaban a las monjas si no tenían dote. Porque de lo único que el monasterio vivía era de las dotes que llevaban las muchachas. O sea que la dote fue muy importante hasta el siglo XIX. Pero también era un resguardo que el padre entregaba a la novia para en caso que las cosas le fueran mal, que no quedara desamparada. Porque la dote había que devolverla si había una separación o muerte del marido. Así que al mismo tiempo era una forma de los padres de asegurarse que si había un problema, la hija no quedara desamparada. Pero a Saúl no le interesaba el dinero. Él quería que David matara muchos filisteos. ¿Y por qué ustedes creen que Saúl quería que David matara muchos filisteos? Para que lo mataran. Para que lo mataran, no era para terminar con los filisteos, a ver si de esta salgo de David. Vemos lo que le he dicho a ustedes hasta ahora, que es la actuación de una serpiente. ¿Cómo? Y nosotros criticamos a Saúl, pero tenemos que pensar en nuestra vida cuántas veces nosotros podemos ser así, con un amigo. Vemos cómo podemos actuar así en el trabajo, en la familia. Por eso cuando vemos que nos ponemos sutiles, tenemos que frenar y decir, esta no es la vía. Esta no es la vía. Vamos a ver que David se casó con varias mujeres y muchas veces pues estas cosas nosotros no las entendemos en estos tiempos porque estamos en los tiempos donde el matrimonio es un sacramento, pero en Israel el matrimonio no era un sacramento, en Israel el matrimonio era un contrato. Era un contrato, era una cosa totalmente diferente, por eso que no entendemos el Antiguo Testamento, por eso que decía Moisés que si un hombre que quería divorciarse de una mujer, la podía repudiar, porque ¿qué cosa era entre ambos? Un contrato. No era un contrato, nos casamos, pero un contrato se puede deshacer, una alianza no se puede deshacer. Por eso el matrimonio el matrimonio de la nueva alianza no es un contrato, el matrimonio de la nueva alianza es una alianza. Por eso que no se puede romper. Por eso Jesús le dice, cuando le dicen los fariseos, pero Moisés mandó que podíamos repudiar a la mujer. Y Jesús le dice, eso fue por la dureza del corazón de ustedes. Pero llegará un momento que lo que Dios una, nadie lo puede separar. Y eso es lo que muchos católicos no entendemos. Continuamente me dicen, ¿por qué Papa no divorcia a las personas? Y yo siempre se lo digo, que fueron las palabras de Juan Pablo II. No es que yo no quiera, es que yo no puedo. Benedicto llamó a teólogos, Juan Pablo llamó a teólogos a ver de qué forma se solucionaba el problema de la disolución del matrimonio y ningún teólogo pudo llegar a ninguna conclusión, porque las palabras de Jesús son contundentes, no separe el hombre lo que Dios unió. El Papa tiene poder
para desatar, pero cuando Dios dice no separe el hombre, ahí el Papa tiene un impedimento que el Papa, por mucho que quiera, no puede, porque el Papa no está para inventar fórmulas nuevas, el Papa está para custodiar la fe de los apóstoles. Y por eso, como no entendemos lo que es un sacramento, se lo he dicho un montón de veces, es un sello del Espíritu Santo. Cuando, indeleble, como dice Lucía, que no se ve. Pero cuando el Espíritu Santo pone un sello, eso no se puede romper jamás. No hay nadie que tenga poder sobre la tierra para romper un sello del Espíritu Santo. Por eso el que se bautiza no puede desbautizarse. Usted ha visto, desbautíceme. No hay ninguna. Hay gente que lo han pedido en Europa, en esas locuras que andan en Europa. Y la iglesia ha dicho, tú quieres abandonar la iglesia y ya tú no eres parte de la iglesia, pero nosotros no te podemos bautizar. Hasta en el infierno los bautizados van a seguir siendo bautizados. El sacerdocio es un sello. La iglesia te puede dispensar de ministrar y te puedes casar porque el celibato es una ley. Pero el sacerdote casado y no puede ministrar sigue siendo sacerdote. Lo único que está exento de ¿qué? De ministrar, porque se casó. Pero sigue siendo sacerdote y si se va al infierno es un sacerdote. Las acciones, cuando tú te confiesas, tú no puedes coger los pecados de vuelta. Cuando el sacerdote perdona los pecados, quedan perdonados. ¿Usted entiende? Un sacramento no se puede romper. Eso es lo que los católicos no podemos entender. Cuando la iglesia, por eso la iglesia le pregunta bien claro a los novios, ¿sabe a lo que han venido? Les pregunta públicamente y le dice, y ellos lo dicen, te acepto en la vida hasta que la muerte. La iglesia no lo dice, lo dice la pareja. ¿Y cómo han venido? Libremente. Cuando dice eso, el Espíritu Santo es así. Y eso no lo puede romper nadie por mucho que quiera. ¿Por qué? Yo no sé. Así es la obra de... Pero por eso que los católicos no entendemos eso. Y continuamente me llegan, ¿por qué la iglesia es tan mala que no me da el divorcio? ¿O por qué la iglesia no me quiere divorciar? Y yo le digo a los hermanos, de que yo soy niño, yo sé dos cosas. Los curas no se casan y la iglesia no da divorcio. Son dos cosas que yo sé desde que nací. Yo no sé cómo una persona de 30 años católica hoy en día no sepa eso. Porque yo no lo sabía. Yo sinceramente, si yo fuera obispo, yo pusiera la preparación matrimonial 3 años. 3 años. Para que tuvieran tiempo. Porque sí. Y las culpables de los desastres de muchos matrimonios son las madres. Y se lo vuelvo a decir siempre porque yo por 20 años toqué órgano en bodas en San Gil. Y las culpables de casi todos los fracasos de los matrimonios son las madres. Porque los padres desafortunadamente no nos metemos en nada. Pero las madres le dan más tiempo al traje, a las flores y a todas esas porquerías que duran un día que a preparar a la hija para el verdadero matrimonio. Y después la rematan diciendo, si te vas mal, divórciate. Fíjense, como ustedes lo han dicho alguna vez. No aguantes paquete, divórciate. Hijos abandonados, hogares disfuncionales. Y después, la iglesia no me lo dijo. Yo sí sabía cuando me fui a casar lo que yo estaba haciendo y lo que la iglesia no daba divorcio, porque el matrimonio es un sello. Vuelvo a decir, no es que el Papa no quiera dar divorcio. El Papa no puede, no tiene poder. Puedo explicar porque hay mucha gente que no acaba de entender eso. Estamos hablando de matrimonio de David, porque aquí entran un poco los matrimonios ya más formales en la historia. La iglesia da la anulación matrimonial. ¿Qué cosa? La anulación matrimonial no es un divorcio. Los sacramentos pueden ser inválidos. Si tú te vas a confesar y tú dices mentira, y el sacerdote te da la absolución, ¿esa absolución fue válida? No. Si, como veo pastores y esa gente van y bautizan a la gente en el mar con agua salada, ¿ese bautismo es válido? No. Ustedes ven que hay cosas que invalidan. Si el sacerdote en la Eucaristía, en vez de dar pan, da, como han hecho en España algunas veces, pedazos de pancake o cosas de esas, esa Eucaristía no es válida, aunque hagan toda la misa. Hay cosas que invalidan los sacramentos. Hay cosas que invalidan el sacramento del matrimonio. ¿Cuáles son? La iglesia no la dice para que la gente no invente. Y yo creo que engañar a la iglesia en una invalidación de matrimonio no es engañar a la iglesia,
es engañar a Dios, porque si tú no tienes esas condiciones, estás poniendo la cosa peor todavía, estás faltándole respeto al Espíritu Santo. Y la iglesia es un proceso muy serio, de muchísimas preguntas y muy penoso, donde la iglesia te hace a ti decir, ¿por qué tú crees que el matrimonio no es válido? Pero la invalidez no viene después, la invalidez es de antes del matrimonio. Yo creo que la única invalidez que hay después del matrimonio es que la otra persona se niega a tener hijos. Si la otra persona se niega a tener hijos, ese matrimonio es inválido porque la persona está negándose a la primera condición del sacramento. Entonces, cuando dijo, aceptan a los hijos libremente, esa persona, ¿qué fue lo que dijo delante del altar? Mentira. Pero hay una serie de factores que dicen, no, pero al presidente de Colombia, al otro se lo dieron. Digo, ¿y qué tú sabes la intimidad del presidente? Por ejemplo, un ejemplo que estoy poniendo porque eso me lo dijo hace poco una amiga mía. ¿Qué tú sabes la intimidad del matrimonio del presidente de Colombia? A la hija de Grace Kelly, tan ligada a la Santa Sede, por 10 años no le dieron, y se tuvo que morir el hombre en West para que no le dieron la anulación. La iglesia se toma muy en serio la anulación matrimonial, porque no es un divorcio, es decir, que aunque fueron a la iglesia vestidos de blanco y con todo eso, el Espíritu Santo nunca puso el sello. Entonces, como el matrimonio es inválido, te puedes recibir el sacramento del matrimonio, pero es un proceso largo donde intervienen abogados canónicos, que no son curas, abogados canónicos son gente que estudian leyes canónicas, intervienen abogados canónicos, es un proceso muy serio. Yo lo pasé y me dijo la iglesia, no, tú no tienes, yo tuve que aceptar lo que la iglesia dijo, punto. Lo que otra gente no entiende hablando de matrimonio, si usted está divorciado por la iglesia y no está vuelto a casar, usted puede comulgar. Usted no puede comulgar cuando usted estando casado se vuelve a casar. Y si usted se volvió a casar teniendo un sacramento anterior, usted no está excomulgado. Usted no puede comulgar. Hay una gran diferencia entre estar excomulgado y no poder comulgar. Hay una gran diferencia. Al excomulgado lo apartan del cuerpo de Cristo de la iglesia para siempre. No pertenece a la iglesia. El que no puede comulgar es que algún motivo lo priva de recibir la comunión. Y hay muchos motivos. ¿Una persona en pecado puede comulgar? No. Si yo estoy en pecado mortal, ¿puedo comulgar? Una persona que se divorció y se volvió a casar no puede comulgar. O sea que no es solamente para los divorciados, es para todo aquel que tiene algún tipo de desobediencia. Una persona que nunca se ha casado por la iglesia y convive con otra, ¿se puede comulgar? No. Ustedes ven que no es un odio al divorciado, es que hay cosas que la iglesia, para bienestar de la persona, le dice, tú no puedes comulgar, porque dice San Pablo, quien come sin discernir el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Papa Benedicto ha hecho una gran carta hablando de los divorciados, diciendo, los divorciados ustedes son parte de la iglesia, como todos los miembros de la iglesia. Ustedes tienen todas las obligaciones de todos los católicos, asistir a misa, de orar y todos los beneficios de la iglesia, menos que no pueden participar de la comunión hasta que no arreglen su estado. O sea que yo quiero que eso, que como se está grabando, quede claro, porque eso es una duda grandísima que hay en el pueblo de Dios referente a... ¿Y todo esto por qué? Porque el matrimonio es un sacramento. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se divorciaban y se volvían a juntar? Porque era un contrato. ¿Por qué en las iglesias protestantes se casan y se divorcian y se vuelven a casar? Porque para ellos no hay sacramento, es un contrato mientras me vaya bien. Por eso el matrimonio de iglesias protestantes, de la mayoría de las iglesias protestantes, no son válidos. Porque una de las características para que el sacramento del matrimonio sea válido es que las dos personas vayan con la intención de que sea para siempre. Si en esas iglesias van con la intención que si mañana me va mal me divorcio, y eso fue lo que dijo el Papa Francisco, y con eso yo estoy de acuerdo con el Papa Francisco, lo he pensado muchas veces. El Papa Francisco dijo, yo creo que una gran cantidad de matrimonios en la iglesia son inválidos, porque mucha gente en la iglesia se va a casar pensando que si le va mal, me divorcio. Y eso el Papa Francisco está muy claro. Yo estoy de acuerdo con él. De todos los matrimonios que yo toqué en San Hugh, y fueron 2 toda la semana por 20 años, yo les puedo asegurar que el 95% son inválidos. Desafortunadamente. Porque yo me daba cuenta que esas personas estaban allí por el show. Inclusive había madres de novias que me decían, porque las novias que hacen un copina son las madres, me decían, vamos a cantar el Ave María. No, canta. Un día una no tenía voz, no tenía misa. Yo le dije, no, lo único que cabe es
es el Ave María, porque no hay misa. Ah, no, entonces pongo misa. Digo, pero ¿por qué ahora tú quieres misa? No, porque yo quiero que dure bastante, porque hemos gastado tanto en el traje y en las flores, que esto no puede ser de media hora e irse. Tú no sabes las cosas que yo oí en las reuniones con las madres y las novias. Yo le puedo decir que el 95% de los matrimonios eran totalmente... Yo estuve en una boda que el padre Andrés era un santo varón. El padre Andrés tenía una paciencia a prueba de bombas atómicas. Ese hombre nunca perdía la paciencia. Y un día el padre Andrés le dijo a una novia, a los novios, hijos, mírenme a mí, que yo estoy casando, no al fotógrafo. Porque era toda la ceremonia y ellos mirando a las poses, ponte así. Mano, a mí no me da risa. A mí me da una profunda tristeza. Porque yo no sé ese matrimonio cómo andará en estos momentos. Si existe. Porque lo que empieza mal, termina peor. Y lo que empieza insultando a Dios, termina en desastre. Por eso hay que orar por el sacramento de... Hay dos sacramentos en la iglesia que hay que orar por ellos grandemente. El sacramento del matrimonio y el sacramento de la confirmación. Para mí, esos dos sacramentos, por lo menos en este país, están en crisis. En el sacramento de la confirmación ya se ha tomado como una graduación de un high school católico. Los preparan porque se van a graduar y los confirman. Los muchachos vienen, reciben el Espíritu Santo y ni se enteraron que recibieron el Espíritu Santo. Yo la confirmación la pusiera como un proceso para los adultos que la pidan y que deseen la confirmación. En este país, por lo menos, yo no sé en otros países, por lo menos en este país, el matrimonio y la confirmación son dos sacramentos que están totalmente en crisis y son dos sacramentos de madurez. Uno de madurez de la vida cristiana y otro de madurez de la vida adulta. Porque el demonio no nos quiere maduros como David, el demonio nos quiere maduros como Saúl. Así que pongo esa tarea para esta semana, orar para que la iglesia de alguna forma encuentre el arreglo de purificar el sacramento del matrimonio. Y hay que orar por el sacramento del matrimonio porque sin hombres y mujeres que quieran formar pareja cristianos, no hay hogares cristianos. Y si no hay hogares cristianos, no hay familias cristianas. Y si no hay familia cristiana, la iglesia se acaba. Hay mucha gente que dice que hay crisis. Hay gente que dice que hay crisis sacerdotal, porque no hay gente en los seminarios. Yo le digo, no hay crisis sacerdotal, hay crisis familiar. Porque antiguamente las familias tenían 8 o 9 hijos. De una familia católica con 8 o 9 hijos, muchas veces salían 1, 2 y 3 sacerdotes o religiosas. Hoy en día la familia católica tiene 1 o 2 hijos. O sea, se ha reducido la posibilidad de no porque no haya deseo de ser sacerdote, porque no hay hijos. Yo he visto, nunca se me olvida, Monseñor Félix María Torres, arzobispo de Barranquilla, ellos eran 7 hermanos y 4 eran sacerdotes y 2 religiosas. Y siempre que tú vas a España y que tú ves aquí Monseñor Gilberto Fernández, él y su hermano eran sacerdotes. Siempre que tú ves una familia grande católica, siempre en esa familia con 6, 7, 8 hijos, había unos sacerdotes, una religiosa. Ahora como la familia se redujo a 2, se redujo la posibilidad de que hayan vocaciones. No es crisis de fe en la iglesia, es crisis de población católica, porque la familia católica quiere tener, si acaso, 1 o 2 hijos. Yo sé que la sociedad en que estamos no nos permite, pero tú sabes qué, el diablo nos ha entrampado de una forma que nosotros estamos dentro de esa maquinaria y ahora no sabemos cómo salir de ella. El diablo, como le dije, ¿cómo? Sutilmente nos fue enredando que hay que trabajar, que hay que tener más televisores, más carros, y para eso la mujer tiene que trabajar, y el hombre también, y si trabaja la mujer y el hombre, y los suben las escuelas, y no puedo, vamos a reducir. Todo eso es una maquinaria del demonio que viene por años, y todo tiene un objetivo, reducir la familia. Y dentro de unos años vamos a tener una crisis muy grave, porque, no, entre todo el mundo, porque las sociedades europeas, y Estados Unidos comenzó, están envejeciendo, porque hoy hay una cantidad gigante de personas mayores y pocos jóvenes que vienen saliendo para sustituir lo que hacen esas personas. En Europa y en España, en esos lugares, hay una sociedad envejeciente a grados alarmantes.
que se cree que no se sabe cómo eso va. Entonces lo que explicaba el padre Fortea cuando vino a dar una vez hace tiempo un retiro aquí, y nosotros lo vimos en España cuando fuimos, dice antes la familia en España era muy grande, 6, 7 muchachos con una mesa grande en el comedor y todos comían en el comedor, una casa vieja, aunque fuera vieja pero grande. Dice, poco a poco la familia se fue reduciendo a un apartamento de 2 cuartos con una mesita donde todo el mundo no come a la misma hora. Después la gente dijeron, ¿para qué casarnos si eso es un papelucho que no hace falta? Y no se casaron. Al no haber matrimonio, no había compromiso. Después todos se casaron y dijeron, yo no puedo tener 5 o 6 hijos, voy a tener 1 o 2. Pero después dijeron, ¿para qué tener hijos? Entonces, como no han tenido hijos, ahora cuando ven que le hace falta un hijo, van a África y adoptan un negrito en África. Que para mí eso es un insulto. Porque están yendo a África a sacar a esos niños como si fueran perritos. Porque se usa. Y ahora todos los artistas tienen un hijo de África negrito. Para mí eso es una falta de respeto. Eso están usándolo como tú compras un animalito. Pero lo que sí el padre Fortea, esto está haciendo que la idiosincrasia española se está acabando. Dentro de poco van a haber tanta gente adoptada a otros lugares que ya no van a ser españoles ni en la forma de pensar ni en la forma de vivir. Eso, hermano, eso es algo que es preocupante. ¿Ustedes han visto que alguien se ha puesto a hablar de eso? En Estados Unidos la población está altamente envejeciente. Ya las familias americanas no son de 4 o 5, son de 1 si acaso. ¿Qué va a pasar de aquí a 100 años? Cuando hayan muy poca gente de 40 años, muchísima gente vieja. También eso tiene que ver con el matrimonio, porque muchas personas están teniendo hijos solteros. Entonces no pueden tener 3 o 4 o 5. También, pero todo eso tiene que ver con el diablo que odia a la familia y busca todos los escapes para que la familia no funcione. Y eso es algo que todos los medios de comunicación hablan de muchísimas cosas, pero nadie está hablando de la despoblación de los países desarrollados que se están despoblando a una velocidad gigantesca. Y en la medida que se despoblan, vienen inmigrantes de otros países como los musulmanes. Y el Papa Benedicto XVI le llamó a los musulmanes de estos momentos la invasión silenciosa. Porque ya no vienen con espadas, ya no vienen con cañones, están llegando en botes. Y ha transformado. El padre me decía que en su pueblo habían 2 iglesias y 7 mezquitas en España. Se está alterando todo el sistema de país y están viniendo gente de otros lugares a imponer su cultura. ¿Y por qué? Y a mí lo decía Rebeca, nuestra guía de Israel. Ella decía, los musulmanes van a derrotar a Israel sin tirar un tiro. Y Rebeca me decía, los israelitas estamos teniendo 1 y 2 hijos. Los musulmanes del lado de allá tienen 7, 8 y 9. Demográficamente, dentro de 80 años, nos van a aplastar. Tenemos que orar para que eso no pase con la iglesia. Tenemos la promesa del Señor, pero eso nos quita que nosotros tenemos también que poner de nuestra parte. Todo esto está relacionado con esto que estamos hablando, del matrimonio de David con Mical. Y vamos a aprender también de por qué al final el matrimonio de David y Mical fue tan mal, porque eso también nos puede pasar a nosotros, que muchos años por una tontería se acaba la comprensión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.